Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro video resumen de goles. En este caso, estamos en el centro de Pilar para repasar los cuartos de final de la clausura de Paraguay, donde Guaraní y Guaireña se verán las caras de vuelta. Bienvenido, Enzo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Leandro? Un gran saludo para vos y para toda la gente. Exactamente, Leandro. Y hoy vamos a ver lo que fue la eliminación del 12 de octubre de Itagua, también la de el Puma. El equipo de Itagua fue eliminado por el Guaireña y el Libertad por Guaraní. Exactamente, Enzo, y estamos ubicados en el centro de Pilar. Como ustedes verán, atrás tenemos la iglesia de Pilar, la iglesia de la Virgencita de Pilar, y al costado tenemos la municipalidad de Pilar. Nosotros estamos ubicados en la plaza 12 de octubre de Pilar, y desde acá, desde el centro de Pilar, con esta hermosa princesita, le queremos desear a todos nuestros seguidores de Paraguay una feliz Navidad y que la pasen de la mejor manera. Muy bien, Enzo, y será hasta el próximo video. Exactamente, Leandro. Será hasta el próximo video. Y ahora sí, la Coca-Cola. Muy bien, ahora vamos a ver la victoria de Guaireña Fútbol Club ante el 12 de octubre en el Luis Alfonso Giagni. Y acá iba a llegar el primero cantero para González y gol para Guaireña. El gol llegó a los 7 minutos del primer tiempo. Arrancaba ganando la albiceleste ante los del Globo. Vemos la repetición del gol y acá iba a llegar el segundo para los de la albiceleste. El cabezazo nuevamente de González y gol para Guaireña. Marcaba un doblete el jugador del equipo de Villarrica y doble asistencia para Cantero. Vemos la repetición del gol. Vemos el cabezazo y acá esta falta, tremenda falta de Navarro hacia el jugador del equipo del 12 de octubre. Amarilla, este jugador Navarro ya había tenido una amarilla y ahora le toca el cartón rojo, y acá iba a llegar el único tanto para el 12 de octubre. El único gol lo hacía Cáceres gracias a la asistencia de Benítez. Vemos el festejo, vemos al jugador de la albiceleste, vemos la repetición del gol. El gol llegó a los 74 minutos del segundo tiempo y así finalizó todo. Victoria de Guaireña ante el 12 de octubre en el estadio Luis Alfonso Giagni. A Guaireña le toca a Guaraní. Y justamente, Enzo, ahora vamos a ver el triunfo de Guaraní frente a Libertad por 3-1 en el Feliciano Cáceres. Y aquí iba a llegar el primero, el balón que ya la va recibiendo Vareiro. Vareiro que engancha, ahí está Tacuara Cardoso que lo acompañaba, mete el enganche, el disparo por arriba de Servio y gol para el Comarelo. Gol a los 12 minutos de la primera etapa, asistencia de Vareiro. Oscar Tacuara Cardoso que metía el disparo, y aquí va a responder Guaraní. El balón que iba dirigido para Maná. Maná recibe, Maná mira, sube Fernando Fabián Fernández que la recibe por abajo del arquero Martín Silva. A los 48 minutos lo empataba el aborigen. Ahí está, vemos a Servio, el festejo de Fernando Fabián Fernández con sus compañeros. Vemos la repetición del gol y aquí lo iba a dar vuelta al indio. Ahí está, la pierde, recupera Cáceres. Cáceres que va para Cecilio Domínguez. Cecilio hace un medio pase, se va el balón hacia él de vuelta, disparo y gol para el aborigen. Gol a los 79 minutos. Ahí está el festejo de Acosta también. Los suplentes se van todos con Cecilio Domínguez para abrazarlo, igual también los 11 titulares de Guaraní. Ahí vemos la repetición del gol y este gol sí que se va a gritar porque se viene el tercero
el tercero de Guaraní. Gol de Raúl Bobadilla, que se sacaba la camiseta y iba a festejar con los suplentes, con sus compañeros. Agota daba saltito de alegría. 3-1 estaba el partido, el gol llegó a los 85 minutos. Ahí está, Florentín era el que asistía. Vemos también a Villalba que se abrazaba con Acosta. Ahí estaba el gol del equipo de Guaraní. Vemos el abrazo y ahí estaba el técnico de Libertad. Ahí vemos el festejo de Bobadilla con sus compañeros, se arrodillaban todos. Vemos la repetición del gol. Raúl Bobadilla, asistencia a Florentín. Y así finalizó Guaraní y Guairiña. Se verán las caras el domingo por la clausura de Paraguay.